Danetti, ¿cómo estás? Bienvenida a esta oportunidad de compartir con nosotros todos esos conocimientos. Estuve mirando alguna partecita, incluso marqué aquí de tu libro, y te doy formalmente la bienvenida para ese tema tan complicado a veces y tan apasionante a la vez, que es el tema de los cobros, es el tema de cómo superar esos miedos, ¿verdad? Porque creo que hay mucho miedo interno al momento de cobrar. Dicen mucha gente, yo soy buena para vender, no soy buena para cobrar. Yo creo que si usted es bueno para vender y no bueno para cobrar, usted no es bueno para vender, porque vender a crédito, cualquier persona puede vender a crédito. Entonces, preséntate y vamos formalmente a aperturar el tema. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrada y feliz de poder compartir contigo y con toda tu audiencia o las personas que escuchan este contenido. Soy abogada, consultora legal, también soy docente y soy especializada en cobranzas, negociaciones y lo relativo a derecho laboral. Básicamente, esas son mis áreas de práctica en la que aquí ejerzo en República Dominicana. Exacto, dominicana de pura cepa, como diría yo. Mira, ¿cómo decidiste tú enfocarte en este tema? ¿Fue producto de algún dolor personal o fue simplemente por pura sinergia que entraste al mundo de la especialización en cobros? Tengo muchos años trabajando la cobranza, tengo más de 20 años de experiencia y cada vez que me tocaba trabajar una capacitación, una docencia, porque tengo una dentro de aquí de la estructura, acompañada con un equipo que trabaja la parte de gestión de cobro, es decir, da soporte a diferentes empresas para la cobranza. Entonces, de ahí surge la necesidad de nosotros poder dar una herramienta a los emprendedores, a todo aquel que da crédito, porque aquí la mayoría de las empresas, más del 70%, otorgan créditos aquí en República Dominicana. Entonces, eso significa que se traduce en una falta de liquidez si no lo cobra de manera oportuna. Y eso me llevó a poder plasmar en un libro condensado herramientas y prácticas que utilizaba para que pudiera la persona, la empresa, cobrar de manera efectiva. Es decir, que también venda, que coloque bien, pero que también tenga flujo para mantener su negocio. ¿Y qué herramientas legales se encuentran dentro de este libro que pueden ayudarnos a recuperar esos recursos que ya dejamos como que en la calle? Lo primero que tú tienes que identificar la fase en donde está tu caso. Si está una cobranza preventiva o una cobranza con un nivel alto de atraso, entonces tú tienes que identificar porque para cada tipo o tiempo de la deuda hay una estrategia diferente. No es lo mismo tú cobrar un cobro corriente, que son de 30 días, o uno de 120 días, no es igual, porque ya ha pasado una serie de procesos y situaciones que tienes que analizarla para abordar el caso. Dentro de la estrategia legal está, por ejemplo, las acciones de demanda, intimación de pago, la carta, lo relativo a gestiones administrativas como llamada, pero yo siempre me enfoco primero en la parte administrativa y dejar como última acción la legal. Sí, porque de Es por sí decir, la legal negociar genera más costos, y ¿verdad? agilizar menos por un asunto de costo y por un asunto de tiempo. Trabajar, se podría decir el 80-20, 80% administrativo y ya el 20% legal, luego de agotar una fase administrativa en donde la persona posiblemente no pudo pagar y ya, pero siempre dejando abierta la negociación en toda etapa del proceso. Cuando tú te refieres a administrativos, te refieres a esos pasos que podemos dar internamente en la empresa, por ejemplo, una llamada directa por parte por una persona del equipo, una Exacto. cartita, un email. Negociación, llamada, persuasión, conciliación, buscar la alternativa favorable, analizar su caso, presentarle propuestas y sobre esa base entonces construirle algo que le pueda funcionar y que realmente pueda realizar el compromiso de pago Y cuando o ya no hay otra concretizar el opción, acuerdo. cuando ya no hay otra opción, ¿qué hay algún margen viable que tú entiendes que a partir de tal cantidad se puede proceder a un tema legal? Porque también me imagino que un costo de cobrar 200 300 dólares sale más costoso. El Claro, poder, exacto, adquirir el abogado que vaya y te represente va a salir más costoso que lo que vas a recuperar. a partir de más o menos 2.200 dólares en adelante. Entiendo que es una suma prudente para iniciar una acción. ¿Y qué trabajo interno tiene una persona que hacer? Por ejemplo, la parte del equipo, ¿cómo nosotros podemos liderar al personal de cobranza para que estos se sientan motivados? Porque yo en una ocasión trabajé en Dominicana con unos productos funerarios, llegué por pura casualidad y sinergia y creo que fueron una de las etapas más hermosas de mi vida porque me enseñó muchísimo
Y principalmente lo que aprendí es que no importa el producto que tú vendas, el sistema, el proceso de venta es el mismo. O sea, tú igual tienes que Sí, enamorarte. Los premios que se daban ahí eran una cosa descomunales, viajes, cruceros. O sea, toda la semana nosotros teníamos premiaciones. Y cuando yo trabajé en esa compañía, uno no espera que en una compañía funeraria, dicho sea de paso, una compañía de funeraria de lujo, habían lápidas que costaban el terreno pequeñito para dos personas, $1 millón, $1 millón, perdón. Y honestamente, y todas las técnicas de venta que se hacían era para, o sea, como cualquier producto que tú estuviera vendiendo. Entonces, ¿cuál es ese trabajo interno y cómo podemos nosotros liderar un claro. equipo de cobro para que pueda sentirse motivado a ir a cobrarle a otra persona? Mira, lo primero es que el oficial debe estar altamente motivado a través de estrategias como conocer qué le mueve para que pueda hacer el trabajo, ayudarle en sus procesos de cobranza, que él se vaya formando, porque mientras más tú te vas formando, al igual que la venta, tú vas desarrollando mejor la técnica y la práctica. Sí, como tú tienes un sistema de venta, una técnica también se desarrolla en la parte de la cobranza, pero tú tienes que tener aptitud, tienes que tener inteligencia emocional, tiene que tener la parte de resolver los problemas, ser autogestionario y eso a veces, en algunos casos, hay que desarrollarlo en el equipo. Entonces, identificar cuáles son esas habilidades que le faltan y un entrenamiento constante sobre la base de la gestión, sobre la base de la preparación, puede tener resultados de alto impacto, pero tiene que también, que es la pieza más importante para poder hacer la cobranza. Entonces, hay que siempre estar motivando el equipo, diseñar estrategias según las fechas, según las carteras, según los tipos de deudores, según el tiempo, porque por ejemplo, si hay un aspecto político, pues eso se traduce en que bajan los cobros. ¿Qué estrategia voy a utilizar para yo poder contrarrestar que no me afecte económicamente la meta? Analizar los niveles de conversión que pueda tener el oficial, qué tanto cierra al momento de los acuerdos, cuáles son sus... Quieres eh, conseguir un acuerdo de cobro, de pagar la deuda. exacto, un close significa que llegue a un acuerdo con la persona, es decir, no solamente que haga muchas llamadas, sino que esas llamadas sean efectivas, que al momento de llamar pueda conseguir acuerdos. Ahí se le denomina el close, ¿por qué? Porque está cerrando un acuerdo como tal. Y entonces, en esa sinergia es importante mantener el dinamismo, mantener una actitud positiva y siempre buscando alternativas y sobre la creatividad. Esto es muy importante. Implementa la creatividad porque la creatividad te permite buscar alternativas diferentes ante una determinada situación. ¿Cómo afecta a nuestra estabilidad financiera como empresario y sobre todo al crecimiento de la empresa el hecho de no sacar tiempo para cobrar? Mira, a veces, en mi experiencia, que me ha tocado trabajar con muchos emprendedores y con muchas empresas, tienen el departamento de cobro como algo ahí no tan importante. Protocolo por protocolo. Por protocolo, pero realmente no lo tienen de manera estructurada y sistemático, y eso evidentemente le puede afectar su flujo de caja, su flujo financiero. Entonces, es bueno que tenga un departamento de venta, pero también cree una cultura de cobro dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando la empresa da crédito y tiene más del 70% en la calle, va a tener que pedir préstamos onerosos, va a tener falta de liquidez, no va a poder crecer su negocio por falta de flujos y entonces eso le va a afectar su sostenibilidad en el tiempo. Entonces es importante que el mismo dinero que él coloca en la calle lo vaya captando y eso le permita desarrollar la empresa, desarrollar los equipos, tener más estructura, ampliar y no tener que tomar préstamos adicionales, ya sea formal o informal, para poder sostenerse. ¿Y cómo podría uno transformar la oportunidad de cobrar en fortalecer lo que es la gestión financiera del negocio? ¿Cómo podemos nosotros decir, ok, ya se dio este crédito, ese dinero ya se debe, no tenemos la cultura que deberíamos de tener en cobro, pero cómo empezar una estrategia para poder conseguir que efectivamente eso sea una oportunidad para el negocio en sí? Ok, mira, se trabaja desde el principio. Cuando la empresa va a establecer el crédito, la empresa tiene que definir su política, qué quiere, si conocimiento, si posicionamiento, y eso se va a traducir a que puede tener un alto nivel de incobrables o de una cartera de cobros pendiente, o puede ser que la tenga mediana, dependiendo
de su estrategia de crédito, porque hay personas que son liberales en el proceso de crédito, créditos liberales que no tienen ningún tipo de Estructura. rigurosidad. Y eso evidentemente te va a hacer vender mucho, pero evidentemente no vas a tener muchos cobros. Entonces tú tienes que definir al principio qué estrategia tú vas a querer. Si lo quieres hacer, si quieres tener un crecimiento paulatino, pues entonces tú tienes que tener mixto esa estructura política de crédito para que puedas tener tanto venta como cobros. Es como un equilibrio. ¿Qué pasa? Entonces, cuando se otorga el crédito, darle un seguimiento post fechado, es decir, desde que tú otorgas la factura, darle un seguimiento de servicio, para que tú en ese proceso de servicio puedas identificar qué cosas ocurren con el cliente. Vas a tener una relación, no solamente el crédito, sino vas a generar una relación positiva de saber qué le pasa a la persona, al cliente, si se recibe la factura, si tiene algún contratiempo, si necesita una nota de crédito. Es decir, tú vas a ir cerrando todos esos circuitos que te pueden provocar un atraso. Si desde el seguimiento, sutilmente, comienzas a esa prevención, pues evidentemente vas a tener mejores resultados si lo haces en el día 30 cuando debiste hacerlo en el día 5. O sea, te vas a estar el 25 días de atraso que pudiste en esos 25 días verificar si la factura fue recibida, si había algún problema con algún pedido, si el pedido no llegó completo, si había que hacer una nota de crédito, quién es responsable de los pagos, cómo se llama el encargado, dónde se va a mandar la factura. Y todo eso tú lo puedes percibir por medio del seguimiento oportuno o preventivo. ¿Qué pasa ya cuando, ok, di un crédito, el dinero se perdió, no lo cobré, o sea, pérdida total? ¿Qué pasa con ese dinero al final del año? ¿Es posible ese dinero? Yo sé que estás en Dominicana y el sistema en Dominicana posiblemente no sea igual al de Estados Unidos que donde yo estoy y posiblemente no sea el mismo sistema a personas, por ejemplo, de Puerto Rico o otros países que puedan ver este contenido. Pero existen leyes dentro de Dominicana y me imagino que alrededor del mundo que ese dinero perdido se pueda recuperar de alguna forma en los taxes, de forma de declararlo como pérdida o cómo podemos nosotros, ese dinero que ya se perdió, que no sea en su totalidad una pérdida al 100%. Mira, cada normativa de los países son distintas. Me voy a enfocar en República Dominicana, que es la que manejo. Generalmente ya cuando hay un procedimiento a través de una norma de la administración tributaria que te permite reportar eso como incobrables. Evidentemente tú lo puedes hacer bajo dos modalidades. Una, en función a la declaración jurada, que te otorga hasta un 4% de tu declaración fiscal, o en función a compensación. Pero eso tú tienes que tener los soportes como tal de que realmente no pudiste cobrar, ya Pero ese sea dinero se te algún tipo de... acredita. Por ejemplo, en Dominicana ese dinero se No, te no, se acredita. te exime porque tú tienes que pagar un impuesto a final de año en función a esa venta, porque a ti te factura o a ti te proyecta en función de lo que tú vendes, no en función de lo que tú cobras aquí en Dominicana. Entonces lo que se hace es que se te quita ese porcentaje en función a que ya fue declarado incobrable porque no pudiste generar ingresos. Entonces tú lo debes evidenciar mediante documentos que indiquen que realmente tú no tuviste ganancia, todo lo contrario. Entonces eso se somete y la administración tributaria entonces te la aprueba con un formulario que en mi libro lo dice, en la última parte, cómo se hace el procedimiento de cuentas incobrables. No, si este libro Bien. está, que el que no sabe nada de cobro termina empapadito. Hay una partecita que a mí me pareció bastante interesante y es que dice los siete pecados capitales del oficial en la gestión de cobro. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Dice apatía, falta de conocimiento, poca fluidez al hablar, ausencia de escucha activa y nula asunción de errores. Exacto, cuando tú tienes apatía es lo contrario a lo proactivo, a lo empático. La empatía te permite tener una conexión con la persona y te permite crear un ambiente de confianza donde tú tienes una mejor posición para negociar. Si tú eres apático, si tú le hablas mal a la persona, evidentemente vas a encontrar una barrera, porque si te llaman de una forma abrupta y no Engancha. correcta, tú evidentemente vas a activar las alarmas de defensa y vas a entonces a responder negativamente. Pero si tú te enfocas a hacerlo de una manera empática, preparándote previamente, conociendo el caso, vas a tener mejores resultados. Si improvisas, evidentemente la persona con la que contactes se va a dar cuenta que tú no tienes la suficiente preparación y evidentemente no te va a tomar en cuenta. Hay dos puntos más que me llamaron la atención. Bueno, hay muchos puntos que tomar en cuenta, pero aquí obviamente el tiempo es limitado.
y es la parte que dice, haz el cobro con pasión. ¿Cómo puede una persona hacer ir a cobrarle a otra persona que no pudo pagar o no quiso pagar con pasión? Cuando yo me refiero a hacer con compasión, que ames lo que tú haces, porque eso se refleja. Ahora, cuando tú haces algo de manera mecánica, tú no le vas a poner ni el dinamismo, ni el empeño, ni la alternativa, ni la creatividad. Y a eso que yo me refiero, que lo haga con pasión, porque si tú no le pones pasión a tu trabajo, eso es como cuando tú vas a vender, un vendedor que no tenga esa chispa, que no tenga ese dinamismo, evidentemente no va a vender nada. Así mismo ocurre con la parte del cobro. Si tú no tienes pasión, si tú no le das ese ímpetu, ese positivismo, esa alternativa, ese carácter, entonces evidentemente no vas a tener resultados. Y tú hablas aquí incluso de cómo utilizar las plataformas sociales como WhatsApp para poder cobrar a través de WhatsApp. Sí, mira, eso tú sabes que tiene su regulación, pero aquí, por ejemplo, tú puedes contactar a la persona, obviamente respetando el tema de los contactos y demás, las llamadas y los contactos, buscando que el deudor o el cliente pase por la oficina para hacer un acuerdo, haciéndolo mediante un contacto, se podría decir a manera de información, a título de información, mandarle la información por ahí, por esa vía, para que pueda saber exactamente qué debe, cómo llegar a un acuerdo, y ya luego tú lo combinas a que vaya por la oficina. Es como una herramienta de comunicación, más que todo, más que de Funciona, cobranza, de comunicación. funciona la conversación en WhatsApp en un punto legal como los emails. O sea, hay una situación en donde alguien dice, por ejemplo, no, no se me informó que debía de ser de esta forma, no se me informó que tenía estas alternativas de pago, el tema que sea, y resulta que el caso llegue a corte. ¿Es posible utilizar la herramienta a nivel legal en Dominicana, las conversaciones que se hagan a través de WhatsApp como los correos electrónicos, o no entra dentro de esta categoría? A partir de 2021, la Suprema Corte de Justicia ha establecido los medios tecnológicos como medio de prueba. Es decir, que podría debatirse, se podría Absolutamente todos los medios discutir, tecnológicos. el correo, el WhatsApp, pero eso ya tendría que analizarse en función a cada caso. Pero sí es permitido porque ciertamente la tecnología ha irrumpido todo lo relativo a la parte legal y la parte de cobranza también, como la automatización, como la inteligencia artificial, y son herramientas que se utilizan para poder optimizar la cobranza. Darneti, algo que a mí me encanta es que el libro está como tan interactivo porque tiene temas muy puntuales y la solución como inmediato. Es como que una Biblia, creo que el título debió de ser Biblia del cobro, porque aquí dice, por ejemplo, ejercicio en objeciones al momento de cobrar. No tengo tiempo para atenderlo. Entonces ahí la persona va a decir, es importante entablar una conversación con usted respecto a esta deuda, dado que ha pasado la fase legal y demás. Aquí tiene, o sea, van a poder ver varias objeciones y cómo tú le das alternativa a esa persona para que pueda tener la herramienta de cómo poder responderle. También veo que habla de las 13 de cobros. ¿Cuánto, cuándo y cómo? ¿A qué te refieres con Exacto. esto? Esos son preguntas cerradas que tú utilizas al momento de realizar la cobranza, que es cuándo, es decir, cuándo la persona va a efectuar el pago, cómo, si es por transferencia, por depósito. Esas 13 lo que buscan es lograr un acuerdo. Conforme a muchos autores que acuñan esa teoría de las 13, dice que para que el cobro sea efectivo tiene que tener por lo menos dos de las 13. 270. Que la persona pueda lograr dos de las 13. ¿En cuánto va a pagar y cuándo? ¿Cuándo tú crees y qué tan efectivo es llegar al cobro compulsivo? Ya que una deuda es una deuda, me imagino, grande. ¿Realmente mediante el cobro compulsivo se consiguen resultados o me imagino que es el último recurso a utilizar? Pero realmente, en tu experiencia, al momento de que se llega al punto de un cobro compulsivo, ¿es posible recuperar una cantidad que valga la pena todo el gasto de energía y el gasto de hora en el equipo o no? Sí, se puede recuperar. Lo que hay que analizar la cartera, la factibilidad, el tiempo de vigencia que tenga la factura, cuáles se pueden judicializar, qué estrategia legal utilizar para la recaudación, ya sea si un embargo retentivo o una demanda en cobro de pesos, o si iniciar acciones con el propósito de lograr una negociación también es viable. Lo que sí que antes de iniciar un proceso legal es importante analizar la factibilidad del caso para no incurrir más gastos
que beneficio, porque si yo no voy a recuperar, evidentemente, pues no hago el proceso. Ahora, en mi experiencia, generalmente yo trabajo un porcentaje muy mínimo para no llevarlo todo a juicio y poder tener un equilibrio para el cliente. O sea, si le tengo 10 casos, posiblemente a lo mejor iniciemos dos y trabajemos 7 bajo la negociación, porque ese proceso dura un poquito más, 2 o 3 años, dependiendo. Entonces el cliente no va a tener dinero y nosotros tampoco. Entonces es una forma de ganar, ganar, buscándole un equilibrio entre una cosa y otra. ¿Qué pasa cuando la deuda se le pasa? Que veo que hay puntos en los que la deuda se le pasa a una compañía que se encarga de comprar deuda y luego cobrarlo ellos. ¿Es viable eso o no? No sé si funciona en Dominicana. Sí, eso se llama cesión de crédito, en donde yo, como acreedor, para tener liquidez, puedo ceder o vender las cuentas a otra persona, entonces esa persona se subroga mis derechos y entonces se convierte en el acreedor y le puede cobrar una forma de yo obtener liquidez o no esperar el tiempo que esa persona pueda pagarme, o también podemos utilizar la figura del factoring, que también es una forma de yo poder negociar la factura con otra persona que la compra con un porcentaje, le doy una ganancia de ese porcentaje para yo poder mantener la liquidez y no tener que cobrar. Eso también se utiliza mucho aquí. Otros la pasan de manera administrada, es decir, que te apoderan a un abogado externo o una agencia de cobros para que tú le hagas la gestión de cobro y te pagan un porcentaje. O también la persona la puede vender y esa persona que la compra la asigna a una agencia de cobros para que cobre y sobre esa base va teniendo una ganancia en función a lo que va cobrando de manera mensual. Cuando una persona pasa esa cuenta a una compañía de cobros y es por un porcentaje, yo visto desde afuera, lo siento, mejor negocio que fajarse a cuero uno mismo. O sea, si el cliente tiene un tiempecito y tú crees que no te va a pagar, creo que la opción mejorcita es pasárselo a una agencia de cobro, porque tú vas a cobrar tu dinero, me imagino que va a tener seguridad, o no sé si el dinero se cobra, tú te pagan por esa cuenta ya que se cobró la otra compañía, me imagino que se paga al inicio, ¿no? No, se paga inmediatamente la persona, pague a la agencia, Mira. entonces la agencia le paga al cliente o también lo hace de manera directa al cliente y sobre esa base se hace una factura y el cliente le paga a la agencia. O Hay sea, dos yo tengo una modalidades. compañía, fulana me debe a mí $5,000 y yo quiero cederle esa cuenta a una compañía y esa compañía me ofrece darme $3,000 de esos 5,000. ¿Esos $3,000 se dan inicialmente o esos $3,000 se dan en función de cuando esa persona cobre? Se da en función cuando la persona cobre. Es el Oh, no cobro, no collection. o sea, lo que realmente te quitas de encima no es tanto el dinero en sí, es quitarte la responsabilidad de andar detrás de la persona y pagar tu propio equipo para poder hacer Puede la ser, cobranza. hay modalidades mixtas, hay alguna que se paga un fee y otro se cobra en función a lo que se recauda. Si es, por ejemplo, un proceso litigioso, ya evidentemente se incurre en gastos, eso se hace una relación y se aprueba y luego de que el cliente la aprueba, entonces se inicia una acción. Pero por eso se maneja más la parte de la negociación y dejar ya como última opción, después de agotado todo el proceso, de la parte legal. Sabe que yo sí he estado muy involucrada en el tema de las ventas, pero me parece, o sea, no me había detenido a mirarlo desde ese punto de vista. El tema de que los cobros se manejan completamente muy similar al tema de las ventas, porque aquí tú pones un ejemplo ilustrativo de metas y las metas están en función igual de cuentas que tú puedes cobrar, o sea, y de la cantidad que cobra. Lo que pasa es que el cobro es el circuito de la venta, es la fase del cierre. Y a veces lo queremos manejar de manera independiente, pero es crédito y cobro, no solo uno y solo. O sea, crédito y cobro. Es inicia con el crédito y cierra con el cobro, es crédito y cobro. A veces lo queremos abordar de forma diferente. Entonces, como no me interesa aquel departamento o no tengo que ver con el departamento, pero uno se complementa con el otro, uno se apalanca del otro y es importante que trabajen con objetivos comunes. No, y hay Desde el compañías. crecimiento del negocio hasta hasta la salubridad del negocio con el flujo de efectivo. Mira qué enfoque muy No, interesante. y hay compañías que no te, que si el cobro se devuelve, te quitan el dinero para atrás. Entonces, también, si el otro departamento no tiene la viabilidad de hacerlo correctamente, entonces también ese dinero tú lo vas a perder. Veo que tú mencionas un tema que a mí me apasiona muchísimo, porque yo lo que más me gusta en la parte de diseño es la parte estratégica, la parte del diseño de experiencia.
y el diseño para ¿verdad? El diseño neurosensorial que trabaja para los sentidos. Y tú hablas aquí de la neurocobranza. Si puedes hablar un poquito más de este tema y para poder cerrar. Bueno, la neurocobranza es un concepto, se podría decir, novedoso en la parte de la cobranza, porque tú sabes que no es lo mismo cobrarle a una mujer que cobrarle a un hombre. Entonces, es una técnica de la neurociencia aplicada a la cobranza, para conocer las emociones, para conocer el lenguaje. Mientras más llano y sencillo es, mucho más vas a conectar. Si vas a abordar una mujer, sabes que tienes que hablar de una manera diferente a un hombre. El hombre es más práctico, más al llano, no le gusta que le anden con muchos rodeos, la mujer es más auditiva, quiere que tú le Que escuches le sus escuche. situaciones, sus alternativas. Entonces, sobre esa base es importante la escucha activa, que es una de las cualidades que debe tener el oficial o la oficial. Y entonces, en ese lenguaje llano, desde la empatía, desde conocer el cliente que tienes para hacer la gestión, pues entonces le aplicas la neurocobranza y vas a tener un resultado mucho más positivo. Internet. Lenguaje llano, claro, sencillo, no palabras rebuscadas, conectar con el cliente, conocer sus necesidades. Es básicamente en eso, apelar al ego de la persona para elevar. Por ejemplo, con el hombre se apela mucho al ego porque se quiere sentir importante y eso lo hace conectar mejor contigo para pagarte. Daneti, vamos a tener que darle el link de este libro a las personas que vayan a ver este podcast, porque me parece sumamente interesante, no solamente en la parte de cobros, algo que yo practico muchísimo en mi vida y en mi negocio, es leer y conocer de otras disciplinas que no tienen nada que ver y, y aplicarlo a mi mundo. Es como yo ver allá, por ejemplo, a mí me encanta ver diseños de moda, arquitectura, bueno, aunque yo estudié arquitectura, pero a la arquitectura, incluso cuando tengo que comprar template, cosas de diseño, las de Realtor me fascinan. Y creo que los principios que están aquí son principios aplicables a las empresas, no solamente en la disciplina de cobrar, sino a nivel de tú estructurar una empresa. Por lo que si usted está pensando en abrirse una empresa nueva, o usted es un entrepreneur, como muchas veces empezamos quedando tumba, donde usted todavía no sabe ni dónde está parado, y al principio está muy bien, porque al principio hay algo que se llama suerte de principiante, donde tú como que te dan un break de vida para que tú escale y pueda crecer exponencialmente esos primeros años. Pero aquí hay mucha estructura. Y si una persona puede comprarse este libro, que cuesta, ¿cuánto cuesta este libro en Amazon? Creo que no es, no recuerdo cuánto pagué, creo $10. $10, exacto. Si usted puede comprarse este libro en Amazon, que yo le voy a estar compartiendo el link, y usted puede leerse este libro, yo le puedo asegurar, por lo que he visto aquí, que no me lo sé de memoria, pero por lo que he leído aquí, todos esos principios se pueden trabajar a nivel estratégico. Si usted está empezando una empresa, si usted tiene una empresa que ahora mismo no sabe para dónde va, o si tiene una empresa a escala ya grande, posicionada, necesita conocer lo que está aquí. Y no lo digo porque estás ahí, Darleti, bueno, tú me conoces ya hace 2 años y la gente que me sigue, que me conoce, sabe que yo soy bien directa, bien clara, precisa y concisa. Este podcast se llama Pragmática. Yo no voy a decirle que se compren un libro aquí si yo no creo en el libro. O sea, de verdad que lo que está aquí creo que le va a servir muchísimo para poder exprimir toda esa parte estratégica, toda esa parte de estructura, sobre todo, e implementarla en el negocio. A lo mejor si usted no tiene tanto página para la izquierda, como dirían en Dominicana, usted no va a entender los conocimientos y cómo transmitirlo, transferirlo a su empresa, pero le aseguro que el cerebro sí lo va a guardar y lo va a retener y cuando usted tenga una situación, usted va a saber responder. Si usted tiene una situación que no tiene que ser de cobranza, puede ser de una situación que le pasó en el negocio, puede ser una situación de venta, usted va a saber que hay un concepto que se llama objeciones y va a ver cómo hay una objeción de tal forma que usted la responde de esta otra forma. Entonces, creo que son principios bien generales en cuanto a que se pueden aplicar y aprovechar en muchas disciplinas y de verdad que hiciste un excelente, excelente trabajo aquí. Me siento muy Gracias, orgullosa, ¿verdad? Porque es dominicana. Entonces lo gracias, siento como Teresa. parte mío. Nada, para cerrar, no sé que quiera comentar un poquito cómo conseguir tu libro, qué te inspiró a escribir este libro y cuáles son los planes de Danet y Lugo para los próximos, no sé, 3, 5 años, cuántos libros vamos a ver y a lo mejor convertir esto en una capacitación en vivo aquí en Tampa, que estuvimos hablando en un momento. ¿Cuáles son los planes tuyos a futuro?
Bueno, tengo varios, pero voy a ir respondiéndote por parte. Me inspiró tener una guía práctica, didáctica. ¿Qué me ha llenado de emoción de las personas que lo han comprado, que tienen departamentos de cobro? Me dice, es como que si usted estuviera aquí, doctora, que es como que usted vio lo que yo estaba viviendo, porque para tú hacer algo desde tu experiencia es porque ya tú lo has vivido. Entonces, esa compilación de ese know-how, de esa experiencia, la quise transferir en una guía práctica sencilla, sin mucha complicación, para que le fuera a funcionar a una encargada del departamento de cobro o a alguien que la empresa busque de apoyo para que tenga las herramientas y no se siente ahí sin saber cómo cobrar porque se va a sentir frustrada porque no tiene una guía. Eso básicamente para que el dueño de negocio pueda seguir creciendo, que pueda seguir teniendo flujo de efectivo y que tenga algo que lo oriente a cómo encaminarse para poder recuperar su dinero y también para poder crear políticas que le ayuden, porque a veces cuando tú emprendes, tú comienzas como vos, Bonnie, haciendo de todo, pero tú me dices, bueno, yo no sé cómo se hace una política, pero a lo mejor no ni siquiera le hice un formulario para saber si tenía capacidad de pago. Entonces, en el camino, con las experiencias, todo eso que fui viendo, que fui trabajando, entonces lo compilé de manera didáctica y entendible para cualquier persona que lo quiera leer, ya sea abogado, dueño de negocio, empresa o una persona que se dedique a la gestión de cobro. Yo, todos los dolores de cabeza, todo eso están aquí plasmados. Exacto, toda esa experiencia de manejando empresas, de ayudándola en su rentabilidad, de conocer sus dolores, entonces lo fui construyendo y viendo de la perspectiva de cómo manejar la parte de la motivación con el equipo, que también es una debilidad que pueden tener algunos equipos, algunos departamentos. Entonces, el liderazgo es importante. El liderazgo es esencial para poder mantener el dinamismo y las metas en el departamento. Una persona, si no tiene liderazgo, va a matar al equipo en función a los números. Entonces, con relación a los planes, quiero trabajar las conferencias de manera internacional, ya comencé aquí en República Dominicana, ya comencé desde enero, comencé a trabajar algunas capacitaciones, algunas intervenciones a nivel de grupo, ya abiertas y cerradas, y también viajar a otros países para poder compartir mi experiencia y también hablar de temas vinculantes al libro. No me equivoqué porque tengo un proyecto por ahí y yo soy mi propio avatar, pero yo cada vez que pensaba en toda la estructura y trabajando, te lo juro, pensaba en ti. Y yo decía, yo vi tanta pasión, tanto amor a esta mujer, tantas ganas, y yo sé que uno tiene mucha traba, principalmente porque cuando uno tiene especialidad en una cosa, la parte técnica, la parte de hacer algunas cosas es complicado. Entonces, yo que me dedico a hacer eventos, a hacer lanzamientos, a crear eventos que sean galas, que sean, o sea, diferentes áreas de lo que son las presentaciones. Cuesta, obviamente cuando uno está acostumbrado como que todo es más fácil, más fluido, pero Carnet, estoy muy, muy, muy agradecida. Te conocí por pura casualidad, aunque yo no creo en las casualidades. Me siento muy, muy orgullosa de ti y tú sabes que como te he dicho detrás de escena, cuenta conmigo al 100% para esas charlas y como te dije, forma parte de esa clienta ideal de un proyecto que tengo por ahí, sacando nuevo. Así Ay, que qué más adelante te linda. contaré. Estoy muy agradecida de de poder compartir contigo en este espacio, de poder hablar de algo que me apasiona, que me encanta. Y como tú dices, no hay coincidencias, sino diosidencias. Y la gente se alinea, se conectan con propósitos y eso se expande y se logran resultados maravillosos. Bueno, mil gracias a todos por participar. Aquí voy a estar conectándole, dejándole en los comentarios todo el contacto de Darnetti, las redes sociales, el link para el libro. Y yo la conozco, o sea, con lo poquito que conozco ya, de que es bastante que conozco, yo sé que cualquier pregunta, cualquier duda que le surja, pueden conectar con ella y ella va a estar feliz, feliz y encantada de poder cooperar y darle cualquier información. Así que Me sí, pueden seguir en tu aliada legal de L o en Darnet y Lugo en Facebook y LinkedIn. bueno, gracias a todos.